cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció maldad, es el Cordero celestial. En mi lugar Él padeció, el justo y santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial. Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré. Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien. Estimados hermanos, el tema de hoy es: la gracia capacita para obtener la gloria de Dios. Hay palabras que deben ser entendidas de modo distinto dependiendo del contexto en que aparecen. Una de ellas es el término gloria, referido a Dios o a nosotros, los creyentes en Cristo. La gloria de Dios es eternamente de Él y para Él. Nuestra gloria presente y futura es ser como Dios en Jesucristo. Algo complejo e imposible si dependiera solo de nosotros. Pero es Dios mismo quien quiere, procura y consigue capacitarnos a sus verdaderos hijos para que obtengamos finalmente su gloria eterna. Hablemos de ello. Dios mismo, por su gracia, nos capacita para obtener la gloria eterna. La gloria eterna, ¿qué es? La gloria eterna pertenece a Dios porque su carácter es eternamente santo. En Filipenses 4:20 se habla de: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. La gloria de Dios es eterna, por los siglos de los siglos. Siempre ha tenido esa gloria. Por eso en 1 de Pedro 4:11 se dice que en todo sea Dios glorificado, a quien pertenecen la gloria y el imperio. La gloria es de Dios porque le pertenece, porque su carácter es glorioso, es eternamente santo. La gloria de Dios es la grandeza de su esencia y atributos divinos. Cuando hablamos de
esencia divina, hablamos de su condición de Dios. Y cuando hablamos de atributos divinos, hablamos de aquellas características por las que podemos conocerle y diferenciarle. Aquellas características de su carácter que se traducen en un comportamiento a través de sus obras, a través de sus hechos, a través de sus palabras, que son gloriosos. Dice Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Así veían a Dios aquellos creyentes de los tiempos antiguos. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú magnífico en santidad? La gloria de Dios era percibida por estos creyentes como inmensa. En Levítico 19:2, ahora es Dios quien dice al pueblo suyo, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, la gloria de Dios es la imagen santa de su carácter. El carácter de Dios es santo. Y cuando ese carácter se expresa, se muestra, vemos la gloria de Dios. Dice 2 Corintios 4:4, la gloria de Cristo es la imagen de Dios. La gloria de Dios, la imagen de Dios, es lo mismo hablar de una cosa que de otra. Dice Isaías 6:1 y 3, vi yo al Señor, dice el profeta Isaías, y serafines diciendo, santo, 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 Jehová. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios porque toda la tierra fue hecha por Dios. Y en ella Dios expresó su gloria. En ella Dios expresó su carácter, su bondad, su amor, su justicia, su inmenso poder. Todo lo que es Dios está expresado en la creación. Por tanto, el carácter de Dios santo expresa la imagen de Dios. La gloria de Dios se expresa, en definitiva, a través de todas sus obras, ordinarias y extraordinarias. En Juan 11:4, 39 al 40, Jesús dijo, refiriéndose a la enfermedad que padecía Lázaro, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y dijo más tarde, quitad la piedra de la tumba donde se encontraba Lázaro. Marta le dijo, Señor, hiede ya, porque llevaba 4 días enterrado. Jesús le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. La gloria de Dios se iba a manifestar en la obra que Jesús iba a realizar en el cadáver de Lázaro. Jesús iba a resucitarlo. La gloria del poder de Dios en Cristo iba a resucitar a Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Y esa obra de vida, esa obra de resurrección, mostraría el poder de Dios sobre la muerte, el poder que da vida cuando no la hay. Por eso, dar la gloria a Dios es reconocer su carácter santo y majestuoso expresado en sus obras. Dice Primera de Pedro 5:11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La gloria pertenece a Dios. 1 Corintios 10:31, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Por eso los reformadores entendieron que toda la gloria debía ser dada a Dios siempre. Y expresaron eso en aquella sentencia, soli Deo gloria, solo gloria a Dios. La gloria de Dios fue el modelo de carácter a partir del cual Dios hizo al hombre. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de la gloria o carácter eterno de Dios. Dios fue el modelo a partir del cual Dios hizo al hombre. Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los atributos comunicables de Dios fueron tomados como modelo para imprimir en esa nueva criatura que Dios estaba haciendo, el hombre, para imprimir un carácter humano, perfecto, santo, justo y bueno. Así era Adán antes de la caída. Por eso en 1 Corintios 11:7 se dice de él, de Adán, el varón es imagen y gloria de Dios. Porque fue ese tiempo, el tiempo en el que Adán existió solo, en el que la imagen y gloria de Dios se expresó en su máximo fulgor. Pero, como sabéis, por el pecado, el hombre perdió la plenitud de la gloria o imagen de Dios. Nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Adán pecó y nosotros, sus descendientes, también pecamos. Por tanto, todos, Adán y nosotros, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya no tenemos la imagen y semejanza, ya no tenemos la gloria perfecta y santa de Dios en nosotros. Ahora, donde había gloria, hay oscuridad. Donde había luz, ahora hay oscuridad. Donde había santidad y justicia, ahora hay pecado. Y es en Jesucristo, a quien el Padre envió, que el hombre puede recuperar la gloria o imagen perdida de Dios. Dice 1 de Pedro 5:10, el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y dice Colosenses 1:15, que Él, Cristo Jesús, es la imagen del Dios invisible. Por tanto, la imagen de Dios estaba en el Adán primigenio antes de la caída, y esa imagen de Dios vuelve a estar en Jesucristo. En el primero tuvimos esa imagen y la perdimos. Y en el segundo, en Jesús, podemos recuperar la imagen o gloria de Dios. Y Dios mismo se encarga de ello. Dios mismo se encarga de capacitarnos para alcanzar eficazmente la gloria eterna. Permanentemente hablamos de la santidad. Permanentemente hablamos de cómo debe ser un creyente, un hijo de Dios. Del modo de ser, del modo de comportarse en cosas pequeñas y en cosas grandes. Y quizás algún creyente esté preocupado por ver el nivel que Dios requiere de nosotros. El nivel de santidad, el nivel de bondad, de justicia, de rectitud, el nivel de pureza, de honradez. Cuando algunos creyentes ven ese nivel, quizás piensen, yo no lo voy a conseguir nunca. Nunca, jamás alcanzaré ese nivel
ese gran nivel, ese alto nivel que Dios quiere de mí. Pero es mediante la salvación que Dios mismo se encarga de capacitarnos para alcanzar eficazmente la gloria eterna. Mediante la salvación somos llamados, por medio de la fe en Cristo, a la gloria eterna. Nos dice 1 de Pedro 5:10 que el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios comienza su obra de que la gloria, su gloria, esté de nuevo en nosotros. Él comienza esa obra llamándonos en Jesucristo a la salvación. Por eso dice Romanos 5:2, tenemos entrada por la fe a esta gracia de la gloria de Dios. Tenemos entrada por la fe a esta gracia de la gloria de Dios. En definitiva, recuperamos la gloria de Dios perdida por el pecado cuando adquirimos la imagen de Cristo. Dice Romanos 8:29 al 30, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Antes nos preguntamos, ¿cuán difícil es alcanzar la gloria de Dios, la imagen perdida de Dios? ¿Cuán difícil es ser como Cristo? Dios mismo nos quiere llevar a recuperar esa imagen. Nos conoció, nos eligió antes de la fundación del mundo, nos predestinó antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por tanto, es una obra de Dios, una obra eficaz de Dios, una obra que Dios quiere llevar a cabo y que llevará a cabo. Recuperar la imagen de Cristo por la santificación es obra de Dios por sus medios de gracia. Los medios de gracia son aquellos instrumentos a través de los cuales la gracia de Dios fluye con poder para ejecutar sus planes y propósitos eternos. En 1 Tesalonicenses 5:23 al 24 se dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de Jesucristo. El que os llama también lo hará. Qué maravillosa es la gracia de Dios. Depende todo de Él. Él decidió antes de la fundación del mundo escogernos para ser santos y sin mancha delante de Él. Decidió escogernos y predestinarnos para llevarnos a la imagen de su Hijo. Y en esta vida, Él se encarga por todos esos medios de gracia. La predicación de la palabra a través del ministerio pastoral, eso es un ministerio de gracia. La oración, la alabanza, el servicio a Dios también son medios de gracia. La comunión de los santos también es un medio de gracia. Por todos esos medios de gracia, aplicados con poder por el Espíritu Santo, Dios nos santifica. Es decir, nos lleva a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nos hace como su Hijo Jesucristo. Y al morir, cuando nos llegue el momento, lo que nos falte, porque en esta vida terrena nunca llegaremos a ser del todo perfectos como Cristo, alcanzaremos un nivel alto, importante, dependiendo también del grado de fe, de compromiso, de obediencia, de amor a Dios que tengamos,
Pero al morir, lo que nos falte de esa imagen y semejanza de Dios, de la gloria de Dios, será completado en la glorificación final una vez en su presencia. Mediante la glorificación, Dios culminará la obra de llevarnos a tener la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice Romanos 8:30, hablando de este proceso eterno de Dios, a los que predestinó y llamó, y sigue diciendo justificó y termina y glorificó. El proceso se culmina finalmente con la glorificación. Empezó en la eternidad y terminará en la eternidad. Empezó en la eternidad antes de la fundación del mundo y terminará en la eternidad cuando estemos allí con Dios por los siglos de los siglos. Dice primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahora, en el presente, somos hijos de Dios, sí, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, es decir, como Jesús, en su carácter, en su forma de ser y hacer las cosas. Pero cuando Él se manifieste, cuando Él venga, entonces seremos semejantes a Él. Entonces la obra será completada. En definitiva, la gloria de Dios es Él, su carácter santo, eterno, su carácter que puso en el hombre cuando lo creó, un carácter que se perdió en Adán y que podemos recuperar eficazmente en Cristo por la gracia de Dios. ¿Cómo hace la gracia de Dios para que sus hijos alcancen finalmente la gloria eterna? ¿Cómo hace la gracia de Dios para que sus hijos alcancen eficazmente la gloria eterna? Para que la alcancen sí o sí. ¿Cómo hace Dios? Dice primera de Pedro 5:10, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, mirad ahora, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios mismo, dice el texto, Dios mismo hace la obra en nosotros. Qué interesante este texto, ¿verdad? Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La glorificación de los escogidos es una obra que será realizada. Es una obra que está en los planes eternos de Dios y que será llevada a término. Dios mismo garantiza esa obra. Si eres un escogido de Dios, si de verdad te consideras un creyente, un hijo de Dios, puedes tener por seguro que un día serás semejante a Jesús. Que durante toda esta vida Él trabajará en ti, llevándote a la medida, a la estatura de Cristo. Pero que un día Él completará lo que falte y te hará exactamente como su Hijo Jesús. ¿Cómo? Hemos leído que Dios mismo, dice el texto, Dios mismo os perfecciona, afirma, fortalece y establece. Él mismo, dice el texto. Dios nos perfecciona de forma constante hasta terminar la obra. Dice primera de Pedro 5:10. El Dios de toda gracia, Él mismo
os perfeccione. El mismo término se traduce también por remendar, restaurar o hacer actos. El término perfeccionar se traduce de estas otras maneras. Qué curioso, ¿verdad? Dice Mateo 4:21, Jesús vio a Jacobo, Juan su hermano, que remendaban sus redes. Aquí la palabra es la misma que aparece en Primera de Pedro 5:10, donde dice en Primera de Pedro 5:10, os perfeccione. Esa palabra se ha traducido en Mateo 4:21 por remendaban sus redes. Y en Gálatas 6:1 el término se traduce por restauradle. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restauradle. Es el mismo término griego. Y en Hebreos 13:20 al 21 se traduce de la siguiente manera: y el Dios de paz os haga actos en toda obra buena. Os haga actos. Por tanto, cuando dice el texto que Dios nos perfecciona, quiere decir que Dios nos remienda, que Dios nos restaura, que Dios nos hace actos. En definitiva, que Dios nos repara. Todas estas palabras, remendar, restaurar, hacer actos, lo que nos vienen a explicar de alguna manera en la palabra perfeccionar, es que Dios nos repara. Dios repara la imagen de Dios, la imagen adquirida en Adán, perdida después también en Adán y ahora recuperada en Cristo. Y Dios, dice el texto, el Dios de toda gracia, Él mismo os perfecciona. Por tanto, de nuevo, podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Podemos tener también la seguridad de nuestra santificación. Podemos tener la seguridad de que vamos a alcanzar la meta. Dios, Él mismo nos perfecciona. Él mismo nos remienda, Él mismo nos restaura, Él mismo nos hace actos. La buena obra reparadora de la imagen de Dios persevera, continuará en nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta que estemos en la presencia de Dios. Dice Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué hermoso texto, qué hermosa manera de decirnos Dios, que su obra es permanente, continua, hasta acabar. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y dice Filipenses 1:6, estando persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra, la acabará. Dios no deja sus obras a medio. Dios no deja lo que comienza sin terminar. Por tanto, la primera de estas palabras nos habla de que la obra de Dios santificadora, la obra que nos perfecciona, es una obra que llegará a su fin. La segunda palabra nos dice que Dios mismo nos afirma en la verdad. Él nos afirma, dice el texto. Dice 1 de Pedro 5:10, el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione, ya lo hemos visto, y dice a continuación, afirme. Dios nos afirma en la verdad, para que no nos desviemos del camino de santidad. En la vida de los cristianos puede haber momentos, tentaciones,
de querer mirar atrás, de abandonar, de ver las cosas muy cuesta arriba. Pero Dios guarda a los suyos del mal que puede desviarles de la senda, de la verdad, del mal que puede hacerles tropezar, del mal que puede impedirles continuar transitando la senda estrecha hasta el final. Por eso, segunda a Tesalonicenses 3:3 dice: fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. La afirmación de la que habla 1 de Pedro 5:10, según este texto, tiene que ver con ser guardados del mal. Dios nos afirma para guardarnos del mal. 1 de Pedro 5:8-9, el contexto del pasaje que estamos estudiando, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. El apóstol Pedro nos presenta uno de los obstáculos que el cristiano tiene en su transitar la senda de los justos, la senda estrecha. Uno de los obstáculos que quiere impedirle siempre al cristiano continuar hasta el fin es el diablo. El diablo persigue al cristiano toda su vida, ronda al cristiano toda su vida, para tentarle o para desanimarle, para tentarle y hacerle pecar, o para desanimarle y llamarle a abandonar la senda. El diablo es uno de los obstáculos del cristiano. Pero Dios no permitirá que sus hijos fieles sean arrastrados por el diablo. No permitirá que el diablo use sus instrumentos de mentira para llevarnos al error. Error que nos impide crecer a la medida de Cristo. Dice Hebreos 13:9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Por tanto, Dios nos afirma en la verdad. En tercer lugar, Dios nos fortalece en la fe. Esta es la tercera forma en que Dios nos capacita para que obtengamos finalmente su gloria, la imagen de Cristo. Dios nos fortalece en la fe, en el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza. Dice 1 de Pedro 5:10: el Dios de toda gracia, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca. Conocer la gloria de Dios en el poder de la fuerza del Señor. Ese es el plan de nuestro Señor. Que conozcamos su gloria en su poder. ¿Por qué? ¿Por qué conocer su gloria en su poder? Porque conocer la gloria de Dios, conocer cómo es Cristo, conocer por la palabra el carácter de Cristo, el modo de ser de Cristo, el modo de ser que Dios nos propone, la voluntad de Dios que Dios nos propone. Conocer todo eso en el poder de Dios es conocer la verdad en el poder de la fuerza del Señor. Y eso hace que el creyente viva lo aprendido, que lo viva en Cristo. Quien no es creyente oye las cosas de la Biblia, oye las enseñanzas de la Biblia como el que oye llover. No la oye en el poder de la fuerza de Dios. Pero quien sí es creyente,
quien sí es hijo de Dios, quien sí ha sido escogido y predestinado para ser llevado a la imagen de Cristo, para ser santo y sin mancha. Este conoce la gloria de Dios, conoce a Jesús, la imagen de Dios, en el poder de la fuerza de Dios. Y esto le hace vivir a Cristo. Dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto que dice aquí Pablo no es otra cosa que un creyente al que Dios le está perfeccionando, le está afirmando, le está fortaleciendo en la fe, en el poder de su fuerza, para que vaya viviendo a Cristo, para que lo que va conociendo de Cristo lo viva. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la obra capacitadora de Dios para hacer que sus hijos eficazmente sean santos, eficazmente sean como Jesús. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es la fortaleza que el Señor da a los suyos en el poder de su fuerza, el poder de la fuerza de Dios, que es a través de la palabra aplicada por el Espíritu Santo. Palabra y Espíritu Santo. Ese es el poder de la fuerza de Dios. Ese poder de la fuerza de Dios que lleva al creyente a mirar permanentemente arriba, a mirar permanentemente a los cielos, porque sólo así se crece a semejanza de Cristo, teniendo los ojos siempre en los cielos. Dice Hechos 20:32, la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificaros. La palabra de gracia es la palabra entendida por el Espíritu Santo. La palabra oída y entendida por el Espíritu Santo. Y dice Colosenses 3:2-4, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando venga, seréis manifestados con Él en gloria. El creyente tiene la mira puesta en Cristo. Como dice aquel coro, fija tus ojos en Cristo. El creyente tiene la mira puesta en Cristo, en las cosas de arriba, no las de la tierra. Y de esta manera su vida queda escondida con Cristo, atrapada en Cristo. Y esto hará que un día sea manifestado con Él en gloria. Dios nos establece, termina diciendo 1 de Pedro 5:10. El Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios nos establece o amarra a Cristo para que nada nos mueva de la verdad santificadora. Dios nos ancla a la esperanza del Evangelio por el Espíritu Santo para sujetarnos a Cristo. El que no es creyente es alguien que está un día arriba, otro día abajo, un día en el puerto, otro día en alta mar. El que no es creyente es como la ola del mar, que va de acá para allá, que sube y baja. El que no es creyente es inconstante en todos sus caminos. El creyente es constante. Es constante en transitar la senda de la santidad. Es constante en
adquirir día a día, poco a poco, la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios le capacita, porque Dios mismo le capacita, estableciendo su alma, amarrando su alma a Cristo. El creyente verdadero está anclado en el puerto de la esperanza, en el puerto de Cristo. Está anclado. Dice Hebreos 6, 18 al 19. Asidos a la esperanza, la tenemos como segura y firme ancla del alma. Y dice 2 Corintios 1, 21 al 22. Y el que nos confirma en Cristo es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios nos ha anclado. Y nos ha anclado, lo dice él en otro texto con otra forma, con el Espíritu Santo. Él es las arras, Él es el sello, la garantía de que su promesa llegará hasta el final. Tenemos al Espíritu Santo. Él es el ancla. El Espíritu Santo es el ancla en el cristiano. Por eso dice Pablo que el que no tiene el Espíritu no es de él. Solo el que tiene el Espíritu oye la voz del Espíritu. Solo el que tiene el Espíritu oye la enseñanza sobre cómo ser y vivir a Jesús. Solo el que tiene el Espíritu da el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. El carácter de la santidad. Por tanto, la presencia del Espíritu en el cristiano es el ancla de nuestra alma. Es las arras, el sello que confirma que la promesa de Dios llegará a buen fin. Dios nos ha establecido, nos ha anclado, nos ha amarrado a la verdad por el Espíritu, para que no nos movamos de ella, para que no nos movamos de la verdad santa hasta que nos encontremos finalmente con Jesús. Dice Colosenses 1, 22 al 23, por medio de la muerte de Jesús, presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Qué hermoso texto. Dios quiere presentarnos santos y sin mancha, e irreprensibles un día delante de Él. Para lo cual hemos sido fundados, hemos sido afirmados en la fe, hemos sido establecidos para no movernos de la esperanza del Evangelio. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de que la gracia capacita para obtener la gloria de Dios. Dios mismo, por su gracia, nos capacita para obtener la gloria eterna de Dios. Nos hemos preguntado qué es la gloria eterna y hemos dicho que ésta pertenece a Dios. Es la grandeza de su esencia y atributos divinos. Es la imagen santa de su carácter que Él expresa a través de sus obras ordinarias y extraordinarias. Los hombres fuimos hechos a imagen y semejanza de la gloria de Dios, que perdimos en el pecado de Adán. Pero Dios mismo se encarga de capacitarnos para que recuperemos eficazmente la gloria eterna. Primero, mediante la salvación, somos llamados por medio de la fe en Cristo a la gloria eterna. Y segundo, recuperamos del todo esa gloria cuando adquirimos la imagen de Cristo por la santidad de Dios, a través de sus medios de gracia y por la glorificación final. Y nos hemos preguntado
¿Cómo hace la gracia de Dios para que sus hijos alcancen finalmente la gloria eterna? Y hemos dicho que Dios nos perfecciona de forma constante y eficaz hasta terminar la obra reparadora de la imagen de Dios, torcida por el pecado y recuperada en Cristo. Dios nos afirma en la verdad para que perseveremos hasta el final en el camino de santidad que alcanza su gloria eterna. Dios nos fortalece en la fe que conoce su gloria, es decir, a Cristo, en el poder de su fuerza. Conocer la gloria de Dios en el poder de la fuerza, en la fuerza de Él, nos lleva a vivir como Cristo. Dios nos establece o amarra a Cristo para que nada nos mueva de la verdad santificadora. Dios nos ancla a la esperanza del Evangelio por el Espíritu Santo para sujetarnos a Cristo. Dice Primera de Pedro 5:10, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido en digno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en casa de su Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con Él ha de morar. Llegando a la gloria, con Él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos da la seguridad de la salvación, pero también la seguridad de la santificación, de que esa salvación que nos has dado en Cristo nos lleva a ser como Él,
a ser santos y sin mancha, que nos lleva a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos perfecciona, afirma, fortalece y establece, para que eficazmente lleguemos a ser como tu Hijo Jesucristo, para que nada ni nadie, ni siquiera el diablo, impida que seamos como Él, que seamos como Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener a tu Hijo en nuestras vidas, en nuestros corazones, a vivir como Él, a ser como Él, a pensar como Él. Ayúdanos, Señor, cada día de nuestra vida. En ti confiamos. Tuya es la obra y tú la harás en nosotros. Bendito seas. Gracias por las muchas otras cosas que estamos recibiendo de ti, Señor. Gracias por la salud que estás dando a Carmen Teresa, a Susana, a Ángeles, por la salud que estás dando el esposo de Noemí, que estás dando a personas como Águeda, y que estás evitando que se contagie o que a pesar de su enfermedad pues eh, coja el COVID, Señor. Gracias, Señor, porque la has protegido. Gracias también porque sigues cuidando a los mayores como Carmen Rosa, Jeremías, Cristina. Gracias, Señor, porque sigues ayudando a otros hermanos que tienen pruebas médicas u operaciones pendientes. Gracias, Señor, porque tú libras de daño a tus hijos y también nos conduces por la vía de santidad a ti. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos siempre por todo lo que haces y a seguir mirando a ti siempre, esperando en ti en lo que nos falta. Ayúdanos, Señor. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.